Buenas noches, profesor. Mi grupo y yo tenemos el placer de presentarle la charla sobre el tema Proyecto Grupal de Extensión. Mi grupo está conformado por Tomás Franco, Casey Bringas y mi persona, Alison Muñoz. Bien, como primer punto tenemos el concepto de prevalencia. La prevalencia es una medida que indica la proporción de individuos que presentan una enfermedad o alguna condición de salud en una población determinada en un momento o periodo específico. Este permite estimar la carga de una enfermedad dentro de una comunidad y se expresa generalmente como porcentaje. Su cálculo se realiza dividiendo el número de personas con la enfermedad entre el total de la población estudiada. Como siguiente punto, mi compañero. Seguimos y para explicar el primer punto, que es sobre prevalencia, que nos basamos en carie dental y consumo de bebidas azucaradas. Entonces, el problema que vamos a cabo es aquel que dice que en una escuela secundaria se llevó a cabo un estudio para analizar la relación entre el consumo frecuente de bebidas azucaradas y la presencia de carie dental en los estudiantes. Se evaluó a 200 alumnos entre 13 y 17 años, clasificándolos según su consumo de bebidas azucaradas. Se consideró aquellos estudiantes expuestos a quienes consumían este tipo de bebidas diariamente, ya sea diferentes tipos de bebidas, y los no expuestos a quienes lo hacían de manera ocasional o no consumían bebidas azucaradas. Vemos que durante la revisión odontológica se identificó que entre los 100 estudiantes que consumían bebidas azucaradas diariamente, 60 presentaron caries y 40 no presentaron, mientras en los grupos de los 100 que no las consumían, 30 presentaron caries y 70 no. Estos datos los podemos o los demostramos en lo que sería nuestra tabla de contingencia. Y aquí vemos que los datos, como había mencionado, el total fueron 200 estudiantes, 100 consumen bebidas azucaradas y 100 no las consumen. Pero de ellos, 60 de los que beben tienen caries, pero 30 de los que no beben tienen caries. Entonces vemos que aquí también podemos notar que cómo se calculó lo que sería el resultado o la prevalencia. Vemos que para determinar la fuerza de asociación entre lo que sería la exposición y la enfermedad, entonces se calculó lo que sería el OR aplicando lo que sería también la fórmula. Vemos que en la enfermedad por expuesto, la fórmula fue A dividido entre B y la enfermedad de no expuesto, la fórmula fue C dividido entre D. Nuestro OR es igual a A dividido entre B entre C dividido entre D, que es igual a A por D sobre B por C. Y nuestro OR quedaría que 60 por 70 sobre 40 por 30 y dar como resultado 4200 sobre 1200. Y el resultado final de nuestro OR sería 3,5. Interpretamos los resultados y vemos que en este estudio se observó que los estudiantes que consumen bebidas azucaradas diariamente tienen 3,5 veces más probabilidades de presentar carie dental que aquellos que no lo consumen. Entonces, esto sugiere que el consumo frecuente de bebidas azucaradas se asocia con una mayor prevalencia de caries dental en los adolescentes de esta escuela. En términos, podemos definir o decir que los datos refuerzan que la importancia de reducir lo que sería la ingesta o la toma de bebidas azucaradas en la población estudiantil de las escuelas, o de, en este caso, como una medida preventiva de lo que sería nuestra salud bucal. Como siguiente punto, nuestra compañera. Bien. El concepto de incidencia. La incidencia es una medida que refleja la aparición de nuevos casos de una enfermedad o condición de salud en una población durante un periodo determinado. Este permite evaluar lo que es el riesgo de enfermar y se utiliza también para estudiar la relación entre la exposición y el desarrollo de una enfermedad.
Este se expresa como una proporción o tasa dependiendo del tipo de estudio. Siguiente. Bien, el problema número 2. Este es un problema con el tema de estrés laboral y el trastorno de insomnio. Este es un grupo de investigadores que realizó un estudio de seguimiento a 400 trabajadores de una empresa con el propósito de determinar si el estrés laboral influye en la aparición del insomnio. Al inicio del estudio, ningún participante presentaba insomnio y se clasificó a los trabajadores según su nivel de estrés. Este se consideró expuesto a quienes manifestaban altos niveles de estrés laboral y no expuestos a quienes reportaban niveles bajos o nulo de estrés. Después de un año de seguimiento, se pudo observar que entre los 200 trabajadores con estrés laboral, 50 desarrollaron insomnio y otros 150 no. En cambio, entre los 200 trabajadores sin estrés, 20 sí desarrollaron insomnio y los otros 180 no. Siguiente. Bueno, como siguiente punto para este problema, estaremos explicando cómo se estableció la tabla de contingencia. Vemos que el trastorno del insomnio es la enfermedad y el estrés laboral es nuestro factor de riesgo. Estos datos que salen del problema nos dicen que nuestra población total de trabajadores es de 400, 200 personas con estrés laboral y 200 personas sin estrés laboral. Después de un año, 50 personas con estrés laboral desarrollaron insomnio, mientras que 150 no la desarrollaron. 20 sin estrés laboral desarrollaron insomnio, mientras que 180 no la desarrollaron. Siguiente diapositiva. Nosotros interpretamos los resultados estimando la fuerza de asociación con el riesgo relativo. Lo calculamos como RR es igual a riesgo en expuesto sobre riesgo en no expuesto. Intercambiamos los datos de la fórmula y quedando de la siguiente manera. RR es igual a 50 sobre 200 entre 20 sobre 200, que nos da un resultado de 0.25 entre 0.10. Nuestro RR final nos resulta de 2.5. Y para complementar el análisis y comparar las probabilidades de desarrollar insomnio según la exposición, también calculamos el OR, que nos da, que es igual a 50 por 180 entre 150 por 20. El OR nos da 9000 entre 3000 y nos da un resultado final de 3.0. Siguiente diapositiva. Bueno, los resultados nos muestran una diferencia importante entre ambos grupos. Durante el seguimiento realizado a los trabajadores, se observó una mayor incidencia de insomnio en el grupo expuesto al estrés laboral, en comparación con el grupo que no está expuesto. Esta diferencia en la aparición de nuevos casos permitió estimar lo que es el riesgo relativo, el RR, que nos dio un resultado de 2.5, lo que indica que los trabajadores con estrés presentaron 2.5% veces más riesgo de desarrollar insomnio que aquellos sin estrés. Y como lo dije anteriormente, de manera complementaria se calculó también el OR, que nos dio un resultado de 3.0 y nos muestra que las probabilidades de presentar insomnio fueron aproximadamente 3 veces mayores en los trabajadores expuestos al estrés que aquellos que no estaban expuestos. Y este resultado nos sugiere que el estrés laboral es un factor que incrementa la probabilidad de aparición del trastorno de insomnio en la población trabajadora y refuerza la necesidad de implementar programas de salud mental y manejos del estrés en el entorno laboral. Muchas gracias.